En este video vamos a obtener las derivadas de orden superior de funciones que contienen logaritmos en su definición, en que los argumentos de los logaritmos son productos, cocientes o potencias. Antes de empezar a derivar, vamos a reescribir usando las propiedades de los logaritmos. También vamos a considerar logaritmos de raíces, como en este ejemplo. En este tipo de situación, podemos primero reescribir la raíz usando la notación de exponentes racionales, quedando escrito el logaritmo como una potencia. Entonces, usamos la propiedad del logaritmo de una potencia. Una vez reescrita la función, obtenemos la primera derivada. Antes de encontrar la segunda derivada, vamos a determinar la cuarta derivada de la función g. Obtener la derivada cuarta, tal como está escrita la función, es casi imposible. Como el argumento del logaritmo es un cociente, podremos reescribir la función usando las propiedades de los logaritmos. Entonces, se derivará por primera vez. Antes de volver a derivar, consideramos reescribir la función derivada en una forma más conveniente para derivar. Luego seguimos derivando las veces indicadas, siempre preocupándonos de reescribir antes de derivar, así sea para simplificar. Vamos entonces a reescribir antes de derivar, usando las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un cociente es la diferencia de los logaritmos, es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Ahora será mucho más fácil obtener las derivadas de orden superior. Derivamos por primera vez. Aplicamos la regla de la diferencia. Tenemos que derivar dos términos. En cada uno tenemos que derivar un logaritmo. Aplicamos la regla de la cadena en su versión para derivadas de logaritmos. La derivada del logaritmo de g de x es 1 sobre la función interna g, por la derivada de la función interna, por g'. Continuamos en la línea de abajo. La derivada del logaritmo de x más 3 es 1 sobre x más 3, por la derivada interna, por la derivada de x más 3, que es 1, menos la derivada del logaritmo de 1 menos 2x, es 1 sobre 1 menos 2x, por la derivada interna, por la derivada de 1 menos 2x, que es igual a menos 2. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que derivar otra vez, pero recuerda, antes de volver a derivar, considera reescribir. Estos dos términos serán más fáciles de derivarlos si los reescribimos como potencias. Recuerda que si tenemos un cociente en que la variable no está en el numerador, es más rápida la derivación si reescribimos aplicando la definición de exponentes negativos. El primer término es x más 3 a la menos 1. Todo el primer denominador a la menos 1. Es necesario el paréntesis. Anotamos el menos y ahora reescribimos la segunda fracción, aplicando la definición de exponente negativo. Es 1 menos 2x a la menos 1. Escribimos el resto de la expresión. Ahora será muy fácil obtener las derivadas sucesivas. Vemos mentalmente que la segunda derivada es la derivada del primer término menos la del segundo término. Para derivar estos términos, aplicaremos la regla de la cadena en su versión para potencia generalizada, con n igual a menos 1. Tenemos entonces que el primer término es menos 1 por g a la menos 1 menos 1, que es menos 2, por la derivada interna, que es igual a 1. Anotamos el menos y ahora, luego de aplicar la regla del factor constante, nos quedaría derivar esta potencia. Aplicamos de nuevo la regla de la cadena en su versión para potencia generalizada. Es menos 1 por 1 menos 2x elevado a la menos 2, por la derivada interna, menos 2. Cuando se tiene habilidad, tomando en cuenta los coeficientes existentes, los exponentes y las derivadas internas, con sus signos, esto se puede hacer en una sola línea.
En las derivadas de orden superior de este tipo de términos surge muchas veces un patrón. Ya estás viendo que si volvemos a derivar el primer término, aplicando la regla de la potencia generalizada, el signo del término cambia, pues el exponente que es negativo pasa a multiplicar. El exponente sigue negativo, pero 1 mayor en valor absoluto. El exponente de la potencia es menos 3. Al considerar este término en la cuarta derivada, vemos que es negativo. Nos damos cuenta que empiezan a surgir los factoriales, 3 por 2 por 1, en el coeficiente, con signo contrario a la derivada anterior, y el exponente de la potencia siempre negativo y aumentando en 1 en valor absoluto. Puedes encontrar con detalle la tercera y cuarta derivada del segundo término, pero nosotros queremos buscar el patrón. Este coeficiente que tenemos es debido a las derivadas internas. En la tercera derivada tendremos que multiplicarlo por el exponente menos 2 y por la derivada interna menos 2. Las derivadas sucesivas de este término serán siempre positivas, aumentando un grado la potencia de 2 debido a la derivada interna y apareciendo en el coeficiente el exponente anterior. Recuerda que al aplicar la regla de la potencia generalizada, el exponente de la potencia queda menos 3. En la cuarta derivada sabemos ya que el coeficiente es positivo, y a lo que ya tenemos surge otro factor, 2, debido a la derivada interna, y un factor 3 debido al exponente, empezando ya a notarse el factorial en el coeficiente. El exponente de la potencia es, en este caso, menos 4, igual a menos el orden de la derivada. Ya tenemos la cuarta derivada. No lo piden, pero vamos a mostrarte cómo podemos expresar la derivada enésima en términos de n. Ella tiene dos términos. En el primero ya nos hemos dado cuenta que las derivadas se alternan de signos. Esto lo expresamos de manera general como menos 1 a la n o a la n menos 1, de acuerdo a la paridad con que se presentan los menos. En este caso usamos la expresión con n menos 1. Fíjate que para n igual a 4, esta expresión es menos 1, quedando con igual signo que la cuarta derivada. Puedes confirmar que esta expresión da el signo correcto de las demás derivadas. El coeficiente ya hemos dicho que tiene que ver con el factorial. En 4 tenemos 3 factorial. En n puedes chequear que es n menos 1 factorial. El resto del término ya lo hemos comentado, con exponente igual a menos el orden de la derivada. El segundo término no te cuesta ver que se puede escribir como 2 a la n por n menos 1 factorial por la potencia con exponente menos n. Hagamos este otro ejercicio en que nos piden obtener la segunda derivada de la función h. Tenemos que derivar dos veces. Lo haremos rápidamente. Como el argumento del logaritmo es una raíz, podemos reescribir esta raíz como una potencia, con exponente racional. Aplicaremos luego propiedades de logaritmos de manera reiterada, hasta que ningún argumento sea producto, cociente ni potencia. Luego derivamos. Volvemos a considerar reescribir y finalmente volvemos a derivar. Empecemos entonces reescribiendo la raíz. Ahora el argumento del logaritmo es una potencia. Aplicamos esta propiedad. El exponente pasa a multiplicar el logaritmo. Tenemos ahora que el argumento es un producto. Aplicamos la propiedad del logaritmo de un producto. Es la suma de los logaritmos. Fíjate en la necesidad de los paréntesis. Finalmente podemos reescribir el último logaritmo. El argumento es una potencia. El exponente pasa a multiplicar el logaritmo. Aprovechamos para aplicar la propiedad distributiva. Ahora será muy fácil derivar dos veces. Derivamos como una suma la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Reescribimos antes de volver a derivar.
Derivamos nuevamente para obtener la segunda derivada. Derivamos usando las reglas de la suma, del factor constante y luego la de la potencia y potencia generalizada. Todo esto lo hacemos mentalmente y lo escribimos en una sola línea. Ya obtuvimos la segunda derivada como se quería.